Hermanos, buenos días. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la parte 3 de nuestro catecismo en la pregunta 51. Quisiera que me acompañaran a leer la pregunta como su respuesta. Pregunta 51 dice: ¿qué consuelo tienes por el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Su respuesta dice que en todas mis miserias y persecuciones espero con mi cabeza en alto a aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición, quien vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas. Pero en lo que a mí respecta, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo, a gozos celestiales y gloria eterna. Hermanos, esta es ya la tercera parte que estudiamos acerca de la pregunta 51 del catecismo, y creo que es justo antes de dar inicio a la tercera parte recordar brevemente lo que hemos visto en las dos exposiciones anteriores. Hermanos, veíamos en la primera parte que definitivamente habrá un juicio donde todo ser humano va a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus obras. Y será un juicio donde seremos juzgados por un juez justo. Hermanos, vemos noticias y nos informamos y nos damos cuenta de que en esta tierra muchas veces los criminales no son juzgados como deberían. Y eso es pese a que los jueces no son lo suficientemente justos. Y es normal, hermanos. Pero en el tribunal de Cristo seremos juzgados por uno que será justo, que es justo, y juzgará a cada uno de nosotros y a cada ser humano. Eso es importante, no solo a los creyentes, a cada ser humano lo juzgará y tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, de sus obras, de sus hechos. Veíamos también, hermanos, que en el juicio se juzgará toda criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque muchos piensan que ellos no van a estar en el juicio o que en el tribunal de Cristo no tendrán que compadecer. De hecho, muchos piensan que al morir sus vidas van a terminar ahí. Pero el hecho de que crean o no, eso no los exonera de estar en ese juicio. De lo contrario, sería como si el criminal que acaba de robar, el policía está leyéndole sus derechos y le dice que tiene derecho a un abogado, pero que también va a ser juzgado, y él contesta: no, yo no creo en el juez, yo no creo que hay un juez para mí. Bueno, el hecho de que crea o no, eso no lo va a exonerar. Y todo ser humano va a tener que estar delante de Dios en ese juicio, crea o no. Pero hermanos, en la segunda parte, hace 8 días, el pastor nos enseñaba acerca de dónde vendrá Cristo. Bueno, las preguntas anteriores nos enseñaban o veíamos que Cristo había sido llevado al cielo, y en este momento se encuentra a la diestra de Dios. Y bueno, Hechos 1:11 nos dice que los ángeles le dijeron a los discípulos de Cristo que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me gustaría, hermanos, que me acompañaran a leer Mateo 24, Mateo capítulo 24, en el versículo 30, también nos explica muy claramente de dónde vendrá Cristo. Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Hermano, es claro que Cristo vendrá de los cielos, y así como ha sido tomado el cielo, del cielo descenderá. Pero esta parte final del versículo nos expone también la manera en la que vendrá, y termina diciendo que vendrá con poder y gran gloria. Y eso veíamos también, la manera en la que Cristo vendrá. Y hermanos, la venida de Cristo no será en oculto.
La venida de Cristo no serán algunos privilegiados los que tendrán la oportunidad de ver la venida de Cristo, sino que nos habla de una venida que será visible, gloriosa, universal. Otros versículos nos exponen que así como un relámpago se ve de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, que todo ojo lo verá, nos dice también Apocalipsis. Y por eso y muchas otras razones es una falacia que muchos digan y exponen que Cristo ya está entre nosotros, o que Cristo ya ha caminado entre nosotros, o que Cristo ya vino en su segunda vez. Hermanos, todo ojo lo verá. Pero ahora, hermanos, ¿cuándo? Esa era una pregunta que se expuso hace 8 días. ¿Cuándo vendrá Cristo? Y es una pregunta lícita, porque los propios discípulos se la hicieron a Jesús. Jesús, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Hermanos, la respuesta la sabemos y es muy sencilla. Nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Hermanos, podríamos pensar que quizás nosotros por ser seres humanos no lo conocemos, pero los ángeles que están en el cielo, que le cantan, que le adoran, ellos tampoco conocen el regreso de Cristo, sino solo mi Padre. Y con esto, hermanos, quiero abrir o dar entrada a la tercera parte, que es la que expondré hoy, y es acerca de cuándo será el regreso de Cristo y cuándo será su juicio. Y hermanos, es que el día del juicio no lo conocemos, y eso hace parte de la sabiduría de Dios y lo ha hecho de una u otra forma también para el bien de nosotros aquellos que hemos creído, pero también incluso, como lo veremos ahorita, para el bien de aquellos que no han creído, y ya veremos por qué. Si bien es cierto que habrá un juicio futuro, el momento preciso del mismo es completamente desconocido para nosotros. Y podemos decir que las siguientes razones que voy a enumerar son razones sabias de Dios por las cuales no conocemos ese día del juicio. Hermano, pero no lo conocemos ni nosotros los creyentes y tampoco los no creyentes. Una de las razones por las cuales podría nombrar de por qué el Señor no le ha placido revelarle el día del juicio al no creyente, una de ellas puede ser para que lo busquen por convicción y no por miedo. Hermanos, pensaba, ¿cómo estaría esta iglesia de llena hoy mismo en este momento si los no creyentes supiesen que Cristo vendría dentro de 2 días? Esta iglesia estaría llena de personas, pero ¿cuántas por convicción? La mayoría estarían aquí por miedo, mostrando una religiosidad externa, cumpliendo una religiosidad por miedo a ser encontrados culpables, no por convicción. Así que, hermanos, en el evangelismo nosotros se lo decimos a las personas, es momento de arrepentirse porque no conoces el día que vas a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero, hermano, otra de las razones por las cuales los creyentes no conocen el día del juicio puede ser porque para que los no creyentes recuerden a diario que el momento propicio para arrepentirse es hoy mismo. Volvemos a lo mismo, si alguien supiese que Cristo regresaría pronto, se arrepentiría, quizás muy pronto. Pero si supiese que regresaría en 10 años, lo postergaría una y otra vez. Bueno, en 10 años vendrá, entonces esperaré unos 9 años para disfrutar de todos los placeres del mundo y luego ahí sí considero el arrepentimiento. Pero hermanos, volvemos a lo mismo. Los no creyentes no conocen el regreso de Cristo y es por ello que deberían priorizar el arrepentimiento y el ponerse a cuentas lo antes posible. Pero también lo hizo para el bien de los creyentes, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros conocemos el regreso de Cristo? Nadie lo sabe, hermanos, y también hace parte esto de la sabiduría de Dios, y una de las razones es porque para que cada uno de nosotros, hermanos, nos cercioremos de estar en paz con Dios. Siempre que recostemos nuestra cabeza, siempre que durmamos, que nosotros podamos acostarnos con una limpia conciencia delante de Dios, de que si morimos, estamos en paz con Dios. Hermanos, ninguno de nosotros quiera estar reincidiendo en algún pecado y que después llegue Cristo y nos encuentre quizás con mancha.
Sabemos que el Señor a los suyos ha limpiado y ha santificado, pero qué bueno que el Señor nos encuentre a los que somos suyos sirviéndole, honrándolo y santificándonos hasta el último día. Hermanos, Cristo en más de una ocasión le dijo a sus discípulos: estad preparados. A sus discípulos, a sus propios discípulos, porque a ellos les pudo haber dicho: no, tranquilos, vendré dentro de 2000, 3000 años, tranquilos, estén tranquilos, pero no. A sus propios discípulos les dijo ya: estad preparados. Y hermanos, eso nos enseña algo, que Jesús quiere que todos los cristianos de todas las épocas, de todas las generaciones, vivan estando preparados para el regreso de Cristo. Hermanos, ¿estamos esperando el regreso de Cristo estando preparados? Pero hermanos, el no conocer el regreso de Cristo el día del juicio hace que nosotros como cristianos prioricemos la predicación del Evangelio. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta, y es: ¿qué pasaría si tu hermana, tu esposa, tus hijos que no son creyentes murieran hoy? O si Cristo regresara mañana, ¿qué pasaría con aquellos amigos, compañeros de trabajo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y decimos cuánto anhelaríamos que fueran nuestros hermanos? Cuánto anhelaríamos que creyeran en el Evangelio de salvación. Hermanos, nosotros no conocemos el regreso de Cristo, y eso nos debe hacer priorizar la predicación del Evangelio a todos, pero cuánto más a los de nuestra casa, a los de nuestro entorno, a los de nuestro trabajo. Amamos a esas personas, entonces deberíamos predicarles con más vehemencia ese Evangelio. Pero hermanos, el no conocer el regreso de Cristo también nos hace permanecer expectantes. Hermanos, un mundial del fútbol, un evento que se repite cada 4 o 5 años, nos hace estar expectantes. Pero hermanos, el regreso de Cristo sucederá una sola vez, y ese será el fin de todo. Ese será el evento más expectante de todos. Ni siquiera los mundiales o los eclipses, que muchas veces dicen que suceden una vez cada 100 años, será tan expectante como el regreso de Cristo. Entonces, que el regreso de Cristo nos haga mantener expectantes, pero preparados también. Pero tampoco conocemos el regreso de Cristo ni el día en el que seremos juzgados, para que refrenemos nuestra curiosidad y nos ocupemos menos en la especulación. Hermanos, muchas veces el mundo con burlas dice: Cristo iba a volver, pero lleva diciendo eso hace 2000 años. Oh hermanos, pero no tenemos por qué escuchar la voz del mundo ni la voz de Satanás. El Señor ha dicho en su palabra que Él iba a regresar, y eso es suficiente. Eso es suficiente para el cristiano, y debe ser suficiente, y no especular ni el día ni la hora exacta, hermanos. Hermanos, debemos esperar el regreso del Señor, pero entonces, ¿cómo debe hacerlo el cristiano? Y esta parte es súper importante, hermanos, y nos lleva a preguntarnos cómo debemos esperarlo. Bueno, nuestro catecismo nos lo dice en la parte C. En la parte C del catecismo dice: espero con mi cabeza en alta. Hermano, cuando leía esta parte, me llevó a imaginarme como al niño que a lo lejos espera a su padre y alza su cabeza y ve: allá viene mi padre a lo lejos. Oh hermanos, ese gozo nos debería de invadir a nosotros como cristianos el regreso de Cristo, y no como si estuviésemos deseando o esperando la muerte cerca. Pero hermanos, el juicio de Dios no nos debería producir una sensación agridulce, como cuando nuestro jefe nos llama a la oficina y no sabemos si nos va a subir el sueldo o nos va a llamar la atención. No, hermanos, el juicio de Dios nos debe producir gozo, nos debe producir certeza mientras estemos aquí, porque allí en ese juicio ya nuestra deuda habrá sido saldada, nuestra transgresión habrá sido clavada ya en la cruz, nuestras deudas ya habrán sido pagadas. El malhechor o el ladrón va al juicio con incertidumbre si va a pasar 10 o 20 años en la cárcel. Hermanos, es triste cuando muchos cristianos les pregunta a uno, o personas que dicen ser cristianas, uno les pregunta:
¿Qué crees que va a pasar con tu vida cuando mueras? ¿O qué crees que va a pasar cuando Dios te juzgue? No, Dios es el único que lo sabe, no sé qué va a pasar, no. Oh hermanos, qué incertidumbre morir de esa manera, qué incertidumbre ir a ese juicio de esa manera. Pero hermanos, el cristiano verdadero no irá con incertidumbre a ese juicio, sino que irá con gozo y con la cabeza en alto. Qué bueno que podamos decir como Pablo en ese día del juicio, yo sé en quién he creído. Y no porque hayamos sido perfectos, sino porque ya Cristo nos habrá perfeccionado, ya Cristo nos habrá perdonado, ya nuestra deuda habrá sido saldada. Hermano, la parte C, ¿y por qué? ¿Por qué diremos como Pablo, yo sé en quién he creído? La parte C lo dice, del catecismo. Porque aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición. Ya no seremos malditos allí porque Cristo ya habrá quitado toda maldición. Así que hermanos, ya sea que Cristo regrese y nos encuentre vivos, o sea que resucitemos de los muertos, debemos de estar preparados para ello. Pero ahora hermanos, ¿cómo se prepara el cristiano? Bueno, una de esas maneras en las que nos preparamos es en santidad. Una santidad más pura, una santidad más refinada, una santidad más anhelada, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y nadie lo verá en el sentido de nadie estará en la eternidad con Cristo, porque en el juicio todos lo verán, tanto creyentes como no, pero solo quienes se santificaron hasta el último día, quienes creyeron en Cristo y sabemos que Cristo es quien nos santifica, pero quienes buscaron la santidad, ellos estarán eternamente con Cristo. Aprovechando bien el tiempo, hermanos, ¿cuántos cristianos o cuántas veces nosotros no caemos en ser negligentes y pasamos demasiado tiempo en cosas que no edifican nuestra alma? Debemos de aprovechar bien el tiempo porque la palabra dice que los días son malos. Velemos y oremos para que no caigamos en tentación. ¿Cuántas veces de las que hemos caído en tentación ha sido porque hemos sido negligentes en los medios de gracia? Porque no hemos estado velando, porque sabemos que, como dice la palabra, Satanás anda como león rugiente a quien devorar, pero quizás nos ha jugado una mala pasada porque no hemos estado velando. Sabemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pidamos al Señor que refine nuestro arrepentimiento, un arrepentimiento más profundo, un arrepentimiento más sincero, un arrepentimiento más sensible ante aquellos quizás pecados pequeños, pero que son igualmente pecados delante de Dios. Pero hermanos, también consolémonos unos a otros, recordando que nuestra redención está cerca. Por favor, hermanos, acompáñenme a leer Romanos 13 en el versículo 11, donde Pablo exhorta a los creyentes a prepararse. Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Hermanos, Pablo dice, la noche está avanzada, y esto lo dijo hace cientos de años, ¿cuánto más ahora? Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, desechemos todo pecado, desechemos toda carga, desechemos todo aquello que nos está haciendo nuestro peregrinaje aquí en la tierra más tedioso y vistámonos las armas de la luz. Así que hermanos, que el Señor nos conceda la gracia para poder refutar a todas aquellas personas que quizás ven al infierno como una fábula o un mito. Hermanos, muchos dicen que el infierno es esta tierra en la que vivimos, pero yo pienso en eso y nosotros nos enamoramos y sentimos gozo, tenemos hijos y sentimos felicidad, nos dan algo y sentimos gozo en nuestras vidas, y la Biblia menciona al infierno como un lugar donde no habrá un ápice de felicidad. Esto no puede ser el infierno, hermanos. Así que en el evangelismo, en las conversaciones con otras personas que podamos no convencer, eso solo hará el Señor, pero sí sembrar en ellos esa
ese deseo de escudriñar más las Escrituras para que se den cuenta que a lo que se enfrentarán no es nada parecido a lo que hoy viven. En segundo lugar, hermanos, primero hagamos eso, tratemos de evangelizar y que las personas que consideran al infierno como una fábula lo reconsideren, pero en segundo lugar, pidamos al Señor que por su gracia podamos vivir de una manera preparada para ese juicio. Y en cuanto a ese juicio, hermanos, no tenemos nada que temer y no habremos nada que temer porque uno, nuestra confianza ya la hemos puesto en Cristo y dos, buscamos obedecer a Cristo día a día. ¿Cómo? Como lo explicaba ahorita, buscando la santidad, arrepintiéndonos de nuestros pecados, predicando el Evangelio a quienes no han creído. Así que, hermanos, ya para terminar, ¿qué confesamos en la pregunta 51? Confesamos lo siguiente: 1, que como hay un Dios en los cielos, Él descenderá visiblemente de los cielos a hacer justicia, y por tanto creemos que Cristo vendrá a juzgar tanto a vivos como a muertos. 2, confesamos que no sabemos ni el día ni la hora, pero que sabiendo que no sabemos eso, nos preparamos de manera acorde, pues deseamos ser hallados sin mancha alguna delante de Él. 3, que Cristo será el juez en ese juicio, y por tal razón Él será justo para con quienes lo rechazaron, pero muy misericordioso contigo y conmigo, hermano. 4, confesamos que el Cristo que sufrió, murió y resucitó por nosotros, vendrá de manera gloriosa para librar a su iglesia de la cual somos miembros. Amigo, haces parte de esa iglesia, y no hablo miembro de la iglesia Gracia Redentora, haces parte de la iglesia universal de Cristo. 5, que vendrá a arrojar a los malvados al castigo eterno, y que movido a misericordia, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Hermanos, que el Señor nos conceda gracia para meditar en cómo nos estamos preparando para el regreso de Cristo, y que movido a ello podamos predicar el Evangelio a aquellos que no han creído. Gracias, hermanos.